Hola, estamos muy felices de poder compartir esta nueva entrega del podcast y estamos muy emocionadas porque realmente, Stephanie, hoy vamos a estar tocando un tema que yo sé que va a ser de gran aporte para la vida de cada uno de los oyentes. Así que, Stephanie, cuéntanos un poco de qué vamos a estar conversando hoy. Hola Raquel, hoy vamos a estar hablando de la honra, un tema que nos tiene bastante motivadas y enfocadas, ya que es un tema que ha ministrado primeramente nuestras vidas y sabemos que también estará ministrando las de ustedes. Básicamente la honra es darle el valor que una persona o algo tiene. En este caso, cuando nos referimos a personas, es el valor, el reconocimiento que nosotros podemos hacer a una persona en particular. Esta honra nace voluntariamente, no es una honra impuesta, porque desde que hay una imposición deja de ser una honra. La honra bíblica es una honra voluntaria que nace de un corazón agradecido, que nace de un corazón que ama a Dios y que nace de un corazón que conoce que otras personas son semejantes a nosotros mismos y que merecen el tal grado y tal respeto, tanto como nosotros lo esperamos. Y cuando tú decías, nace de un corazón agradecido, y es totalmente correcto, pero también de un corazón que ha reconocido ciertas cualidades o valores que tiene otra persona cuando estamos hablando en este contexto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos personas que están a nuestro alrededor o que merecen que nosotros honremos lo que esas personas portan. Pero a veces el hecho de estar tan ensimismados en nosotros mismos o el hecho de de creernos superiores a los demás nos impide reconocer y aplaudir el don de Dios en una persona. La honra es un recurso que Dios ha dado, que nos ayuda. Primero, a través de la honra se desarticulan muchas cosas que a veces nosotros ni siquiera imaginamos. Pensamiento de enemistad, pensamiento de disensiones, se desarticulan cuando nosotros nos disponemos a honrar a la persona que tenemos a nuestro lado. O más aún, a las personas que por la providencia de Dios nos están direccionando, ya sea esto en un plano profesional, académico, laboral o a través de un proyecto que nos toque ejecutar. Entonces tenemos que estar preparados para entender primeramente quién es la persona que está a mi lado. Stephanie, yo no te puedo honrar sin saber quién tú eres. Si yo no puedo reconocer las bondades de Dios sobre tu vida, si yo no dejo a un lado mi ego para yo poder entender cuántas bondades hay derramadas sobre tu vida de parte de Dios. Y es que cada uno de nosotros estamos diseñados para fluir en un área en específico. La honra agrada al Señor y desata más bendiciones sobre el que la da que el que la recibe. Así como la honra trae bendición, así la deshonra trae maldición, trae puertas que se cierran. Maldición, sí. ¿Cuáles son esas maldiciones? Yo llamaría que son más bien consecuencia de la deshonra. Bíblicamente sabemos que cuando no hay una siembra, no habrá una cosecha. Así mismo pasa con la honra. Si nosotros no entendemos que somos el resultado de lo que nosotros damos, de lo que nosotros sembramos, sencillamente tenemos que entender que asimismo lo que vamos a recibir para nuestra vida no es una honra. Puede que sí, que corazones rendidos, corazones que aman al Señor van a bendecir tu vida, pero ciertamente del cielo no vendrá esa honra. Y no importa lo mucho que otras personas puedan bendecirnos, puedan alabarnos, esto es totalmente diferente a una honra que viene del cielo. La palabra de Dios habla, primero, honrar a nuestros padres para que nos vaya bien. ¿Cuántas personas con cielos cerrados porque no han podido honrar a sus padres y a su madre? Y yo no te estoy hablando de algo que yo no haya vivido. Yo aprendí a honrar a mi papá y a mi mamá, a pesar de que en muchos momentos de mi vida puede que yo no estuviese de acuerdo con sus decisiones, con sus acciones, pero hay un punto cuando llegamos a Dios, cuando nos encontramos con el Padre que nos ama,
que nos hace entender que nosotros también hemos errado. Entonces empezamos a dar de lo que Dios nos ha recibido. Nadie da de lo que no tiene. Nadie puede impartir sobre otro lo que no le ha sido recibido de arriba. ¿Y por qué hago este preámbulo en los padres? Porque hay muchas relaciones que están siendo afectadas por no reconocer que honrando a los padres, como dice la Biblia, viene la promesa de larga vida sobre la tierra. Dios quiere que tengamos una honra bíblica, y esta honra no es, Raquel, yo voy a darte para que tú me des. No, esto no es honra, esto está lejos de esto. Estamos hablando de un reconocimiento que muchas veces ni siquiera es económico, muchas veces ni siquiera está en lo material, sino en algo inmaterial. Esto nace del corazón. Hay un aspecto que yo creo que es bueno que nosotros abordemos, porque ciertamente es bueno que nosotros honremos, y es como muy común que la honra apunte a los líderes. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. La honra es un camino de doble vía. Ay. Ciertamente nosotros debemos de honrar a nuestros líderes, a aquellos que están en posiciones de eminencia, pero también a los que por la providencia divina les ha tocado liderar en cualquier área. Tenemos también que saber que debemos de honrar a los que están siendo instruidos o dirigidos por nosotros, porque nosotros tenemos que primeramente predicar por el ejemplo, y como decía Stephanie, nadie puede dar de lo que no tiene, nadie puede dar de lo que previamente no ha recibido, y hay cosas que nosotros, lo que estamos liderando en cierta área, vamos a enseñar, vamos a predicar, pero a predicar con el ejemplo, a predicar con mis acciones, porque hay un verso que me encanta y que ahorita cuando estábamos conversando de lo que íbamos a hablar, me llegaba a la memoria, y es cuando David, ustedes saben, David, tremendo guerrero, David tenía un grupo de hombres que le decían los valientes de David. Eran hombres que estaban dispuestos a entregar su vida para que David estuviera plácidamente, para que él tuviera lo que él quisiera. Y hubo un momento en el cual David suspiró porque quería tomar agua de un pozo en específico. Y eso es como esos momentos que a veces nosotros tenemos y suspiramos, y decimos, ay, yo quisiera tal cosa, pero los que venían detrás estaban escuchando. Y ellos, en su, digamos que deseo de honrar a ese líder, ellos lo que hicieron fue que expusieron sus vidas para conseguir eso que David quería. Y cuando le llevan el agua, que era lo que David en ese momento estaba pidiendo, resulta que David, como un líder sano y conforme al corazón de Dios, lo que hace es que derrama el agua. Él derrama el agua porque él dice, yo no puedo tomarme esto, yo no me lo puedo tomar porque la vida de las personas que me seguían estaban siendo expuestas para conseguirme eso. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que saber discernir. Es otra de las grandes enseñanzas que nos deja esta lectura de la palabra. Nosotros no podemos darle una categorización distinta a la honra. La honra no se trata de desproporcionalmente tomar acciones o actitudes para agradar la vida de nadie. Para nada. Dios nos manda a estar en equilibrio. ¿Qué es ese equilibrio? Lo que está razonablemente a mi alcance. Yo no puedo mentir por querer salvar a nadie, porque entonces eso está fuera de mi alcance y es contradictorio a lo que dice la palabra del Señor. La honra no es para manipular. La honra nace, como decía Stephanie, de un corazón agradecido, pero también de un corazón que reconoce, como decíamos también al inicio, esas virtudes y esas cualidades. Pero la honra jamás me debe de llevar a un campo totalmente desconocido, a un campo en el cual yo me encuentre fuera del escudo de la palabra del Señor y donde yo desproporcionalmente haga acciones que posteriormente no pueda sustentar. Y es importante puntualizar algunos aspectos respecto a la honra.
Y en esa misma línea del liderazgo, ciertamente, como bien has dicho, hay que tener un discernimiento para saber que sí, para saber que no, porque estamos tratando unos con otros, somos personas a las cuales estamos liderando y nosotros personas bajo las cuales estamos siendo instruidos en sus mantos. El enemigo ha atacado por años a la iglesia de Jesucristo con el tema de la honra, porque ha sido un tema que se ha manejado de manera desproporcional. Ha habido algunos fallos en este concepto y hoy queremos arrojar un poquito de luz desde nuestra capacidad en esta temporada. Lo primero es que la honra es voluntaria, no es una honra impuesta, pero lo segundo es que estamos llamados, como bien dice la palabra, a honrarnos los unos con los otros. Pero ¿qué ha pasado? Que muchas personas han dicho, bueno, esto no es honra, esto es manipulación, yo no voy a hacer tal cosa. Y se ha entonces creado un abismo entre la honra y la obediencia que el Señor amerita. Y hemos pasado de ser personas de honra a ser personas de deshonra, porque muchas veces no sabemos discernir cuándo sí y cuándo no. Cuando una persona viene hacia mí y me cuenta que tiene un problema con otra persona, mi consejo siempre es, te sentaste ya con esa persona. Así mismo debe de pasar en la iglesia de Jesucristo. Se debe de acabar el chisme, se debe de acabar el acusar y se debe de acabar el estar hiriéndonos unos con otros. Cuando en algún aspecto o en alguna relación sentimos que ya no es honra lo que estamos recibiendo o no es honra lo que me están pidiendo, sino es una manipulación, yo estoy llamado primero en Cristo oral y segundo a conversar respecto a ese tema para traer luz y para traer sanidad. ¿Por qué? Porque los que caminan en deshonra están abriendo un abismo, pero igual los que imponen la honra están trayendo consecuencias de parte de Dios a sus vidas. Dios quiere que nosotros los reflejemos a Él, que caminemos como Jesús. Una vez le preguntaron a Jesús, Jesús, me están diciendo que debo de dar al César. ¿Tú qué opinas respecto a esto? Y Jesús dijo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y tomo este versículo para indicar y decir, justa medida, la justa balanza. Jesús nunca dijo no al César, todo para este lado, no. Asimismo en la honra, la justa medida, lo que sí la Biblia dice, honrarnos unos a otros. Y en el aspecto en que sintamos, mira, eso no me parece que es honra, pidamos dirección al Señor antes de salir a denunciar a una persona o antes de dejarnos llenar de pensamientos, porque como bien mencioné, sobre este tema se ha arrojado un mundo de oscuridad, cuando en realidad dentro, si abismamos, buscamos, escudriñamos, vamos a encontrar la bendición. Como decía Raquel, hay una honra en yo reconocer lo valioso que ella tiene, lo valioso que tienen otras personas para con nuestras vidas, y esto es lo que quiere el Señor para nosotros, una honra justa a la medida como Él nos ha enseñado. Y es importante que ahora, habiendo hablado un poco de este tema, que nosotros comentemos un poco, Stephanie, ¿quiénes son o cuáles son esas personas a las cuales nosotros debemos de honrar? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El primero en nuestra lista de prioridades siempre debe de ser Dios. Así es. Y esa honra incluye todas esas acciones que yo hago aunque nadie me vea, porque yo sé que Él está viendo. Y como yo quiero honrarle a Él, mi vida yo la quiero alinear conforme a la palabra, porque con esto yo traigo honra a su nombre. Luego de Dios, también tenemos que honrar a los de nuestra casa. Hay un verso de la Biblia que me encanta y dice de la siguiente manera: aquellos que no proveen primeramente para los de su casa vienen a ser peores que los incrédulos. Antes de yo salir por ahí a honrar a todas esas personas que muchas veces ni conozco, que por una actitud decidí que voy a honrarlo desmedidamente, nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra casa. Si decidimos honrarlos a ellos, esto produce en nosotros bendición y se manifiesta con largura de días aquí en la tierra. La honra es darle la prioridad. ¿Cuántas veces nosotros estamos atravesando ciertas situaciones o algo que puede involucrar a Stephanie y yo decido ir a conversarlo con otra persona antes de darle a ella la honra que se merece? ¿Cuál es la honra?
dar el primer lugar. Debemos honrar a nuestros esposos. Nuestros esposos son la persona que Dios ha puesto en nuestras vidas para que vivamos el propósito juntos, para que cumplamos ese ministerio, ese llamado que Dios nos ha dado. Cuánto desvío en la honra hacia nosotros, hacia el esposo, y viceversa, del esposo hacia la esposa. A veces atribuimos honra a alguien de afuera, a un líder de afuera, a alguien que nos parece excepcional, y la persona que está a nuestro lado no recibe esa honra. Hay que honrarles conforme Cristo nos ha honrado a nosotros. Me encanta en la palabra de Dios, y ya pasando en otro aspecto, cuando hablamos en la palabra, habla de Eliseo y la tsunamita. Esto es maravilloso. Dice que Eliseo pasaba y ella lo invitaba a comer, hasta que un día ella le dice a su esposo: tenemos que prepararle una habitación a este hombre, porque este hombre es verdaderamente de Dios. Número 1, nació de su corazón. Número 2, lo hizo en unidad con su esposo. Tenemos que aprender a dar una honra en unidad en nuestros hogares. La honra debe de ser el uno con el otro hacia afuera cuando estamos ya en una vida de casado. Me encanta esto de la tsunamita, que no lo hizo por sí sola, sino con el esposo. Y debemos ver cómo Eliseo acepta esta honra. ¿Sabe por qué Eliseo la acepta? Porque estuvo en la justa medida. No era la primera vez que Eliseo conocía a la tsunamita. Ya había comido con ellas varias veces. Ya ellos habían hecho tal vez algunos cuentos, anécdotas. Es más, imagino que Eliseo la veía a ella como una amiga también, y a su esposo como alguien de honra. ¿Qué quiero decir con esto? Raquel tocó algo bien finito, pero yo lo escuché y decía: a veces queremos honrar rápidamente a una persona por una primera impresión y no por una dirección divina. Líderes, pastores, los que estamos tal vez acompañando a otras personas, cuidado con lo que algunas personas pueden traer a nuestra vida, tal vez guiado por alguna emoción en determinado momento, porque a veces no todo lo que puede llegar a nuestras vidas no necesariamente es honra. Verdaderamente sientes hacer esto por mí, porque hay una línea fina donde podemos caer en empezar a intercambiar cosas y alejarnos un poquito de la honra bíblica que el Señor quiere para nosotros. No olvidemos nunca aquellas personas que abrieron una puerta en nuestras vidas. Wow. Honremos. Cuánta deshonra. Algunos ni siquiera llaman para agradecer: gracias porque me abriste esa puerta. Pero peor aún, nunca abren la puerta para otros. La honra se da, se recibe y se multiplica hacia otros. Y de verdad que quiero animarte. Hay un dicho que dice allá afuera, la gente lo menciona mucho: no debemos ser esclavos del agradecimiento. Esto es totalmente cierto, pero tampoco debemos ser esclavos de la deshonra. Debemos aprender hasta dónde debemos llegar para bendecir a otro tal cual el Señor nos ha bendecido a nosotros. Cuando tú te quieras preguntar hasta cuándo debo de honrar a otra persona, tanto como Dios te ha honrado a ti mismo. La honra también la damos, la entregamos cuando nosotros decidimos callar para escuchar la persona que está hablando. Y es duro, pero es cierto. La honra no es tomar y decir a mi esposo: te cocino, te hago todo, te tengo la ropa planchadita y demás, pero mi esposo en casa no puede tomar decisiones porque yo la desautorizo. Eso no es honra. Entonces, todo vuelve al corazón. Y parte de esos consejos prácticos para nosotros poder dar esa honra a nuestros pares, a nuestros líderes, a nuestros familiares, a nuestros allegados, es nosotros sentarnos y poder entender que debemos de honrar esas bondades que Dios ha depositado en cada uno de ellos. Como dice la palabra: toma lo bueno, desecha lo malo. Y creo que es una gran enseñanza. Creo que hemos abundado mucho, Stephanie, con relación a este tema en muchas otras experiencias, pero realmente el tiempo se va cortando. Yo quiero pedirle a Stephanie, ya para cerrar, que nos cuente un poco, a modo de resumen, ¿cuál es ese mensaje con el que tú quieres que se quede la audiencia hoy? El fin de todo consejo es terminar
en Jesús, terminar en Dios. Como bien hemos dicho, maravilloso que nos honremos los unos a los otros, maravilloso dar la honra, honrar a Dios con nuestras vidas, honrar a Dios con la verdad, honrar a Dios con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con nuestros recursos, honrar a Dios de todo corazón. Cuando nosotros entramos a la cámara secreta, ahí no hay nadie, solamente estamos Dios y nosotros. Honremos a nuestro Padre Celestial, elevemos a Dios. Dios recibe la adoración sincera, la honra, una honra que se produce por medio de acciones que vienen desde un corazón que ha sido sanado, un corazón que se ha rendido. Ora a Dios que Él te va a decir el cómo, porque en la honra hay bendición. Así es, un gusto que nos hayas escuchado. Bendiciones. No olvides de darle like, suscribir y compartir. Bye bye.